¿Qué pasaría si algo te sucediera y nadie te creyera? Esto mismo le pasó a Mari Adler y en este video conoceremos su historia. Soy Andrea Bravo Y yo Marisol de la Tijera. Y esto es Say It Loud. Inconcebible es el nombre de una serie original de Netflix basada en hechos reales y estrenada en el 2019, que narra cómo es la vida de las víctimas después de vivir un evento traumático como lo es la violación. Entonces, ¿quién es Mari? Mari es una niña de aproximadamente 18 años que sufre un evento traumático. Desde el principio de la serie conocemos que fue violada. Un día, le cuenta a su madre y a los policías cómo es que la violaron. A la sala entran dos policías. Mari le empieza a contar a uno de ellos todos los detalles acerca de cómo había sido la violación, pero debe repetirlo una vez más para el segundo policía que entra. Cabe mencionar que esto pasó inmediatamente después de la violación, o sea, que no le dieron tiempo como para asimilar los hechos, ¿no? Sí, también es como interesante ver cómo recientemente se lo acaba de contar a un policía y tiene que volver a narrarlo al siguiente. Como que, ¿por qué no mejor a los dos al mismo tiempo? Es como una falla ahí de, no sé, de logística. Como que no tiene sentido someter a la víctima a recordar dos veces la situación. Ajá, el trauma de recordarlo dos veces. Y luego está lo del hecho de que los dos policías que entran son hombres. Para estos casos, la policía debería tener a policías mujeres capacitadas para tratar este tipo de casos, ya que yo creo que sería muy normal que una mujer recién violada no quiera ni ver, ni tener contacto, ni nada que ver con ningún hombre. Y el hecho de que dos hombres intimidantes policías lleguen a cuestionarte qué pasó, te acuerdas de todos los detalles, revive todo otra vez, siento que eso en lugar de apoyarte, de alguna u otra manera te termina afectando más. Sí, exacto, es como mucho más sencillo abrirte con una mujer y más después de lo que te pasó. El problema comenzó cuando la madre adoptiva de Mari empezó a dudar de su historia. Ella le comentó a los policías que en su infancia Mari había sido una chica un poco conflictiva y que normalmente quería llamar la atención. Entonces ella empezó a dudar de si el acto realmente había pasado o solo era un intento de Mari por capturar la atención de los demás. Yo creo que aquí queda perfectamente plasmado el efecto halo, que es que la madre adoptiva se quedó con la idea de que como era muy rebelde, conflictiva, quería llamar la atención, ya no le dio oportunidad de siquiera saber si fue real o no, de antes de hablar con el policía, acercarse a Mari y hablar con ella para ver qué es lo que pasaba, si tenía un problema y quería llamar la atención de alguna u otra forma, o si realmente había pasado. Porque una violación no es cualquier caso que tú digas, está inventándolo, porque de ahí desacreditas por completo a la persona. No es cualquier cosa y por lo tanto la madre adoptiva tuvo que haber tomado otra postura con respecto a la actitud que había tenido Mari en el pasado. Sí, tanto la madre como los policías, ¿no? O sea, sí está bien, recibo la información, tengo un panorama más amplio sobre la víctima de saber cómo fue, pero es un dato extra. Realmente yo tengo que comprobar, o su deber como policía debería ser comprobar, investigar todos los hechos, todo el hecho y averiguar qué pasó, si realmente pasó, y ¿no? si realmente pasó, quién fue quien la atacó. Otra de las razones por las cuales los policías empezaron a dudar de la historia es que encontraron inconsistencias en las historias que le contaba Mari. Y digo historias porque a lo largo del capítulo vemos cómo le pidieron por lo menos 5 veces su declaración. Y yo me pregunto, ¿por qué te equivocarías al contar tu propia historia? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que sí es algo que puede pasar y que quizá alguna vez también me ha pasado porque en primera recordemos la presión de que luego pasó y otra vez acuérdate de todo. Entonces ahí yo creo que la primera versión fue la oficial, lo que realmente pasó. Después te empiezan a preguntar una y otra vez, un policía, llega el otro policía, llega tu madre adoptiva y te hace volver a contar la historia. La enfermera del hospital. La enfermera, todos. Entonces ahí la presión, los nervios, te empiezas y tu mismo cuerpo, tu mismo cerebro que bloquea lo que no quiere recordar, yo creo que ahí es conforme va cambiando un poco la historia. Luego, aparte, empieza a cambiar más la historia cuando pasa que le empiezan a decir que es mentira. Entonces yo creo ahí
otra vez su cuerpo bloqueó y se llegó a creer que era una mentira, que realmente no pasó. Por eso fue que empezó a decir más inconsistencias. Sí, justamente cuando los policías la empiezan como de cierta forma a acosar para que dijera ya definitivamente que había sido mentira, es cuando ya Marie se le empiezan a hacer ideas, se rinde. Es cuando Marie ya no sabe qué hacer, ya se siente más acosada que nada y suelta ¿sabes qué? No me violaron. Siento que realmente no fue porque efectivamente no hubiera pasado, sino que ya los policías la estaban presionando tanto que ella ya sentía que no tenía otra opción más que decir sí, ya no me violaron, pero por el hecho de que ya no la siguieran molestando más, de que ella ya se pudiera ir a su casa tranquila y ya acabar definitivamente con el tema. Pero lo malo fue que no quedó ahí, porque al rendirse y aceptar que no pasó, eso le afectó no solo en su historial legal, sino también en su residencia donde vive con sus compañeros. Quedó mal, todos se enojaron con ella, su mejor amiga la rechazó, le dio la espalda, cuando quizá ella era el momento en que más la necesitaba. Entonces en ese momento se quedó sola, sin sus amigos, tuvo problemas con los dueños también de la estancia donde vivía, porque ya nadie quería estar con ella, nadie quería que siguiera viviendo ahí. Entonces tuvo problemas por todos lados por algo que fue obligada a decir. Sí, ya se veía también el impacto negativo que tuvo en su vida, porque podemos ver otro problema que es de repente se filtró, no solo sus conocidos sabían que había sido mentira lo de, disque mentira, la violación, sino que también se filtró a la prensa. Ya no sabían exactamente qué persona del edificio era la que había mentido por caso de violación, pero sabían que había alguien. Sabía que había alguien, y pues ya se notaba en cómo actuaba Marie en el día cotidiano, en el día a día más bien, que no estaba cómoda, que se sentía triste, no estaba bien con sus amigos, no le habían creído en la policía, no había tenido de otra más que decir no me violaron, todo fue mentira, y pues se notaba como ya no podía ser feliz. Realmente el evento la había impactado y quizás hasta la declaración le afectó más que el propio acto. Que todos le dieran la espalda, que el sistema le diera la espalda. Porque a fin de cuentas en estos casos a quien recurres y a quien esperas que haga algo es el sistema. Y si el mismo sistema te da la espalda, te tacha de mentirosa, te obliga a decir lo que ellos quieren escuchar, por muchas razones, porque tienen mucho trabajo, porque solo es un caso más, porque no les interesa, porque no tienen recursos. Son muchas razones por las cuales muchas mujeres deciden ya mejor no denunciar y se quedan calladas. Sí, cosa que no debería pasar, deberías de poder denunciar lo que te pasó y que la policía efectivamente encontrara al culpable y fuera sancionado, pero pues al menos todavía aquí no es el caso. Y esto fue todo por hoy. Esperen a ver el próximo video para saber qué pasó con Marie. Bye.